Hermanos y hermanas del mundo digital, de la era moderna, buenas noches y bienvenidos a este primer video del canal de Atenea, un canal que va a tener un propósito social enteramente, de explicar, darle respuesta a todas estas cuestiones de la vida cotidiana que nos acongojan, que nos frustran, que no nos dejan avanzar, que no nos permiten desarrollarnos de la forma en que nos gustaría, que nos hace sentir tristes, que nos hace sentir estancadas, que nos hace sentir que no valemos, que no tenemos un sentido de pertenencia en este mundo. Entonces, vamos a comenzar con el tema de hoy. El tema de hoy es: todo comienza con una renuncia. Esto porque hoy renuncié a mi trabajo. Gran chisme. Hoy renuncié a mi trabajo. Hoy fue mi último día en una empresa en la que estaba laborando con un proyecto bastante ambicioso en muchos aspectos, un proyecto en el que yo creo mucho, que confío plenamente el equipo lo va a llevar adelante, lo va a sacar, pero que primeramente me dio una de las enseñanzas más fuertes que he tenido en mi vida, que es el trabajar por mis sueños, trabajar por mi misión de vida, que yo ya desde hace muchos años la sé, la he ido trabajando, la fortalezco todos los días, pero que sí hacía falta esta parte de sentir que estaba trabajando por el sueño de otra persona y tener la seguridad y la certeza de decir, puedo trabajar por el mío. Me preparé para trabajar por el mío porque al final yo siempre he sabido que mi misión de vida tiene que ver con una cuestión social. Estudié sociología y pues aquí estamos. Así que vamos a comenzar con este tema de la renuncia. ¿Por qué es tan importante el tema de la renuncia? Porque es un tema que nos cuesta mucho y lo tenemos muy asociado al fracaso. Renunciar a algo no necesariamente es fracasar, no necesariamente es rendirte. Renunciar a algo, cuando lo haces desde el lugar adecuado, tiene todo que ver contigo, tiene todo que ver con lo que empata o ya no empata con tu camino de vida, con tus valores, con lo que proyectas, con lo que estás haciendo, con toda esta serie de cosas que te componen. Y si aún no sabes, hay que comenzar a trabajar desde ahí. ¿Cuál es tu misión de vida? ¿Cuáles son tus metas de vida? ¿En qué eres bueno? ¿Para qué eres buena? ¿Cómo te expresas y cómo te presentas en el mundo? ¿Desde dónde trabajas? ¿Desde dónde aportas a tu comunidad? ¿Desde dónde cuidas todo? Te cuidas a ti mismo, te respetas a ti mismo. ¿Desde qué lugar pones los límites? Es toda una serie de cosas de donde nace el valor personal. Y es bien importante tener el valor personal porque es el cimiento, es la base de todo lo que vamos a hacer en la vida. Todo lo que vamos a hacer en la vida viene de nosotros, nace de nosotros y va a terminar en nosotros. Entonces, para esto es importante que tengamos esta parte bien trabajada. Este canal tiene la búsqueda y básicamente, y el gran resumen es decir, yo ya me di un chingo de madrazos en la vida y vengo a decirte por dónde yo ya le intenté un chingo de veces y no da, y no jala, y no funciona. No es por ahí, te lo juro, te lo perjuro, no es por ahí. Me di 2 años de mi vida sabiendo que este era el camino para volver a intentar y decir, bueno, para cuando lo desarrolle vamos a ver. Quiero estar segura de que sí intenté todo y ya intenté todo y les juro que no. Este es el camino, esta es la forma. El trabajo a través de uno mismo, el iniciar de adentro hacia afuera, es la única forma. No hay otra, no existe otra. La única forma de tener la vida de tus sueños, la pareja de tus sueños, el trabajo de tus sueños, todo lo que deseas, todo lo que crees que te hace feliz, porque al final esas cosas no te van a hacer feliz. La felicidad la vas a tener en el camino. La felicidad es una serie de situaciones que tú vas resolviendo, problemáticas que se te presentan y tú resuelves. Somos felices al resolver nuestros problemas. ¿Qué problemas tienes hoy? ¿Qué problemas has elegido tener?
¿Cómo los eliges? Hay problemas que llegan solos. Yo sé que hay problemas que son innatos de la vida. Pero esa no es la parte responsable de actuar en la vida. Porque al final generamos lo que tenemos. Generamos lo que pasa en nuestro entorno. Y hay que partir de ese punto. Porque si resolvemos esta ecuación, la vida se vuelve muchísimo más sencilla. Y todo comienza con una renuncia. Esta primer renuncia es dejar de ser víctima del mundo. Dejar de ser víctima de las situaciones, dejar de ser víctima de mi pareja, dejar de ser víctima de mi mamá, dejar de ser víctima de mi papá, dejar de ser víctima de mis hermanos, de mi entorno, del trabajo, de mi jefe. No, estás en el trabajo que quieres, estás en el trabajo que tú elegiste. Es que es el trabajo que había opción, era el que elegiste y fue el que agarraste. Porque te convenía el sueldo, porque te convenía el horario, porque te quedaba cerca, por la razón que tú quieras, porque era la única opción, porque no buscaste más opciones, porque buscaste trabajo durante 2 días y te quedaste con lo primero que cayó y dijiste, bueno, pues aquí, y llevas 5 años ahí donde mismo, sin haber pedido un aumento de sueldo, sin haber pedido nada. Porque también para pedir hay que demostrar qué resultados has demostrado para poder pedir. Hay que trabajar a partir de ese lugar. Cuando comenzamos a ver la vida desde la forma responsable, esto es una forma de ver la vida, independientemente del gobierno y la situación social. Créeme, como socióloga lo sé, y sé hasta dónde te toca a ti y hasta dónde es pedo del gobierno. Esto te toca a ti, esto es algo contigo, esto es algo que tú vas a trabajar, que yo trabajo todos los días. Y esto es una cuestión enteramente de responsabilidad. La responsabilidad es la base de todo este concepto. Todo lo que se va a hablar aquí, su base y su estructura empieza con responsabilidad, con congruencia. La congruencia es lo que digo, lo que siento y lo que hago tienen una alineación. Porque muchas veces nos dejamos llevar por lo que sentimos, tomamos decisiones con lo que sentimos. Yo desde noviembre, me sentía cansada en ese trabajo, me sentía agotada, en burnout. Pero yo sabía que podía dar más, yo sabía que podía sacar más, yo sabía que iba a dar hasta lo último, hasta saber, aquí no es. Yo así me manejo. Darlo todo, dar el extra, todo el tiempo, en todo momento, con la gente que amo, en mi trabajo, en todas las áreas de mi vida. Yo merezco mi mejor versión de mí todo el tiempo. Yo merezco, y la gente que amo merece esa versión también. La gente que me valora merece esa versión de mí. La gente que me respeta merece esa versión de mí. La gente que elige vivir conmigo, que ha elegido crecer conmigo. Entonces, partiendo de la responsabilidad. Responsabilidad viene de la capacidad de respuesta ante una situación. No confundan la responsabilidad con la culpabilidad. La culpabilidad no sirve de nada, no te sirve pan ni madres. Y la culpabilidad genera muchísimos conflictos sociales donde solo se avienta una bolita que nadie agarra y por lo tanto nunca se soluciona, porque nada más están apuntando con el dedo, esto no fue mi culpa, fue tu culpa. En las parejas pasa muchísimo, tú la cagaste, yo no la cagué, la cagamos los dos. Yo por permisivo y tú por andar haciendo tus chingaderas. Yo no debí permitir que me usaras, yo no debí permitir que me pusieras el cuerno. Yo debí poner límites desde el inicio, no lo hice, reconozco que la regué. Y desde mi responsabilidad te mando a la chingada. Porque no merezco a alguien que me trate así, porque yo merezco gente chida en mi espacio. Porque yo merezco eso. Entonces, partiendo desde la responsabilidad, trabajamos desde ahí. La habilidad de responder a las situaciones viene con la relación de la solución de las situaciones. Y cuando yo soy responsable de lo que estoy generando y dejo de culpar a otros, me quito del contexto de víctima. A las víctimas nadie las quiere. Te lo juro, nadie quiere a las víctimas. Cansan un chingo, son bien pesadas. Yo he sido la víctima un chingo de veces en mi vida. Víctima del mundo, víctima de las circunstancias, víctimas de mi trabajo, de un chingo de cosas, no sirve de nada. De nada. Y gente que me ha querido un chingo ha tenido el valor civil de decírmelo. Oye, ya nos hartamos de que no sales del hoyo.
Ya con la experiencia aprendí cómo salir del hoyo. Es una bronca. Nadie te dice cómo salir del hoyo, pero sí te dejan muy en claro que te cansa, que es cansado. No todo mundo tiene la paciencia. Las personas que tienen algún familiar, un amigo, un ser querido en depresión van a saberme entender esto. Es un proceso muy difícil. Es una adaptación a algo que no es normal, no es natural. Nosotros estamos diseñados para la acción, para hacer, para salir al mundo, para crear. Nuestro cuerpo es magnífico, tiene unas capacidades impresionantes para crear, para construir. Todo lo que vemos allá afuera lo hicimos nosotros, nosotras como seres humanos. Desde el intelecto, alguien lo pensó y alguien ejecutó. Tenemos esa maravillosa habilidad. Todos la tenemos. No todos tenemos las mismas habilidades, pero todos tenemos diferentes habilidades y la capacidad de desarrollarlas. Y es tu responsabilidad encontrar las tuyas, no esperar a que te las digan. Buscar. Hay un chingo de formas ahorita donde puedes buscar en qué eres bueno. Comienza por qué te gusta. Parte de ahí para saber qué me gusta, soy bueno para esto, qué necesito para desarrollarlo. Y partiendo de ahí, vas y hazlo, pero hazlo hoy. El punto de todo esto es hacerlo hoy. Cuida tu salud mental, cuida de ti, cuida de todo el esfuerzo que estás haciendo. Créeme que un vicio es mucho más fácil de dejar cuando lo que estás haciendo alrededor de ti está teniendo un chingo de valor. Lo vas a cuidar mucho más, vas a cuidar de tu herramienta que está sosteniendo un montón de cosas al mismo tiempo, que sostiene una familia, que sostiene un empleo, que sostiene emocionalmente, que tu liderazgo emocional apoya a más personas, que tu liderazgo afectivo, que tu liderazgo práctico. Y es algo bien importante de reconocer en nosotros, cuidar de nosotros, hacer ejercicio, estar activos. No, ponle no subir un pinche cerro, pero una lagartija ya es algo de no hacer nada, ya es algo, ya es iniciar, ya hiciste algo hoy, ya empezaste hoy, ya estás generando el cambio hoy. Meditar, cuidar tu mente, cuidar el espacio más sagrado, todo el tiempo convives contigo. Esta herramienta, así como te puede hacer cosas bien chingonas, también te puede matar. Hay que cuidar qué contenido le damos, qué vemos en las redes sociales, hacernos responsables de lo que vemos. Porque lo que vemos y lo que reproducimos tiene un impacto social también. ¿Qué contenido ves? ¿Y qué tanto exiges en el contenido que ves? La responsabilidad social de las personas que tienen millones de seguidores es valiosísima. ¿Exiges eso también? Eso es cuidar de tu entorno, eso es cuidar de tu espacio social. Partiendo de esta idea, la renuncia. Hoy, en esta renuncia, generé un montón de renuncias a un montón de cosas. Hoy nació este canal. Fue una idea cultivada por 2 años. 2 años donde no se había llevado a cabo porque yo sabía que a mí me faltaba la congruencia. Yo no puedo venirte a decir haz ejercicio si yo no hago ejercicio. Yo estoy en lo mismo. Yo no puedo venir a decirte cuida el contenido que ves si yo pierdo todo el día el tiempo en TikTok y en redes sociales. Hay que cuidar el contenido que vemos, hay que cuidar lo que estamos haciendo. Hay que cuidar de nosotros mismos, hay que cuidar de nuestras emociones, hay que cuidar del tiempo que pasamos, dónde lo dedicamos, a qué se lo dedicamos. A crecer, a desarrollarnos, a convivir con las personas que queremos y que nos tratan como nos tienen que tratar. Porque sí, la gente sí te tiene que tratar bien. El boleto para estar en tu vida es que las personas te traten bien. No puedes permitir que te falten al respeto. No puedes convivir con personas que te drenen. Eso te baja la autoestima y tu autoestima es algo sagrado. Una persona con el autoestima lastimado lastima. Cuando cuidas esa parte de ti, estás siendo tu mejor versión y estás aportando tu mejor versión al mundo. Y hay que entender esta renuncia a todo un sistema ideológico, una ideología, un mundo que nos vendieron,
que no existe. El mundo que nos contaron no existe. Nos fraudearon, nos vendieron humo. Las series, las películas, nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestras tías, nos vendieron humo. El mundo no funciona como nos dijeron que debería de funcionar. A veces haces todo lo que tienes que hacer y de todos modos las cosas no jalan. Y este canal es para eso, para dar esas respuestas a los es que yo empujo y empujo y empujo y empujo y no jala. Renuncia. Ahí no es. Y es para todo. Trabajo, familia, pareja. Si empujas y empujas y empujas y del otro lado nada, pues no. Ahí no es. ¿Cuánto rato llevas empujando? Muévete. Muévete de lugar, muévete de idea, muévete de concepto, muévete de energía, muévete de la idea de que el mundo te debe algo. El mundo no te debe nada, nada. Todo lo que vayas a forjar lo vas a trabajar tú. Y la gente que me conoce y la gente que yo conozco, que neta me rodeo de personas con un chingo de valor, no me van a dejar mentir. Lo que tienen se lo han ganado y se lo han ganado saliendo a la calle y partiéndose la madre. Esa es la única forma de ganarse las cosas. Haciendo lo que se tiene que hacer y entendiendo que no te va a salir a la primera. No te va a salir a la primera. Es por eso que es tan importante esta renuncia. No me siento feliz. ¿Qué has hecho para ser feliz? ¿Qué trabajas cada día para ser feliz? Es algo esencial. Es algo que nos tenemos que exigir a nosotros mismos todos los días. ¿No eres feliz? ¿Qué haces? ¿Te la pasas echado todo el santo día en la cama? ¿Pisteando? ¿Te la pasas tragando papas? ¿Viendo series en Netflix? Ponte a hacer algo. Ponte a hacer ejercicio. Ponte a estudiar. Pero haz algo. Hay un chingo de cosas que puedes hacer. Comienza por una. Mínimo, meditación y ejercicio todos los días. Empieza por eso. Estudia, desarróllate. Trabaja. Aporta en tu entorno. Levántate. Yo sé que no es fácil. Yo he estado en depresión. Es algo bien difícil. Es bien complicado. Es bien doloroso. Y por ahí va justo el punto. El dolor no es algo que vamos a poder evitar. La vida es dolorosa. La vida duele. Desde que nacemos, cuando es este proceso de alumbramiento, el bebé y la mamá desarrollan, su cuerpo produce una sustancia para poder soportar el dolor que va a representar el parto para ambos. La opresión que va a sentir el bebé para salir y la expansión que va a hacer la mamá para sacarlo. Es algo muy doloroso. Todas las mamás no me van a dejar mentir. Las mamás de parto natural saben que es algo muy doloroso. Y es algo a lo que todas las mujeres le tenemos miedo. Todas las mujeres, no conozco una sola mujer, no una sola que diga, ¡ay, ya, qué ganas de parir! O sea, ganas de parir porque se salga, pero no de vivir el proceso del parto. Todas sabemos que es algo muy doloroso. No nos gusta el dolor. A nadie, a ningún ser humano. ¿Por qué lo pasamos? ¿Por qué se siguen embarazando? Uno, pues por un instinto, por la reproducción de la especie o por una calentura. Y dos, porque hay algo más allá. El embarazo es el camino. La mujer embarazada tiene la opción de disfrutar el camino o no, o sufrirlo. Yo conozco embarazadas que dicen el embarazo fue lo peor de la vida. Y conozco embarazadas que dicen, aún con todo y los dolores, me encantó. Me encantó cada parte. Son procesos de la vida, donde la vida nos dice que desde el día 1 llegamos en un proceso sangriento, en un proceso de lucha, de empuje, puja. Y el bebé empuja desde adentro. Llegamos empujando, llegamos haciendo, llegamos rompiendo. Eso nos tiene que decir algo. Es un proceso doloroso y sangriento. La vida es un proceso doloroso.
La vida no está exenta de dolor, no es el mundo color de rosa que te dijeron, no es lo que te plantearon, no es el cuento de estudias, naces, te reproduces y mueres, no, es un proceso completamente diferente, lleno de altibajos, lleno de dolor, lleno de corazones rotos, lleno de fracasos, lleno de un montón de cosas. Y ahí está justo la clave. ¿Cuántas personas conoces en la vida que ya se dejaron tirar en la lona? En tu entorno, en tu familia, en tus amigos. Que ahorita están en la lona, que están en depresión. ¿Cuántas personas conoces que la vida les da uno y otro y otro y otro y se siguen levantando y mejoran? Y aprenden. Y aprenden de todo. Aprenden de que les pusieron el cuerno y no se ponen a chillar. Dicen, pues sí, la neta la cagué. La cagué porque confié en alguien que no tenía que haber confiado. Yo a esa morra la conocí poniendo el cuerno. No debí confiar en ella. Yo la cagué, no ella. Ella sí, tómala. Si la toma, chido. Pero es justo eso. Porque cuando te haces cargo, aprendes. Hay sanación en el entendimiento. Y el volverte responsable te ayuda a entender. Te ayuda a este proceso, a este ciclo de cómo funcionan las cosas, de cómo funciona el mundo. Entonces, hay que renunciar a que la vida es felicidad constante. Si nos manejamos por la premisa de que la vida es felicidad constante, nos entregamos a nuestras pulsiones y todo el día estamos haciendo cosas que simplemente nos hagan sentir felices en el momento. Hay muchas cosas que están diseñadas para que te sientas feliz y tú las vuelves adicción. Es importante ver eso. Es importante qué cosas las vuelves adicción porque te generan placer inmediato. El alcohol es una de ellas. El sexo es otra de ellas. El apostar es otra de ellas. Hay un chingo de vicios y no vicios. Se vuelve vicio, tú lo vuelves vicio. Algo que está diseñado para pasar bien un rato, tú lo vuelves todo el rato, todos los días, cada 5 minutos, porque se siente bien, porque se siente rico. No, el valor más grande viene de controlar la pulsión, de hacer lo que tengo que hacer, aunque no sea lo que me haga sentir bien. A mí me caga levantarme temprano, batallo un chingo para levantarme, pero es lo que se tiene que hacer, por un bien mayor, porque amo a mi yo del futuro y le estoy mandando todo lo mejor de mí de este momento, aunque me cueste, aunque me duela, aunque no quiera, aunque berríe, aunque duela, porque va a doler. La vida duele. La vida está diseñada para un proceso increíblemente arduo de aprendizaje constante y hay pérdida. Perdemos personas en el camino, se van personas en el camino, se rinden personas en el camino, nos dejan por no entender que es normal el dolor, que es normal sentir dolor. Es normal si hoy te sientes mal. Es normal si hoy tuviste un día de la chingada. Mañana va a estar mejor. Si haces lo que tienes que hacer hoy, te lo prometo que mañana va a estar mejor. Mañana va a mejorar. Pero es importante hacer lo que tienes que hacer hoy. No dejar de hacerlo aunque no te sea cómodo. Aunque no te sientas a gusto. Es importante y es fundamental que no te rindas. Sigue empujando. Con este contenido la gran diferencia es que ahora vas a empujar sabiendo hacia dónde, teniendo un propósito, teniendo una meta encaminado, sabiendo desde dónde jalar, dónde dejar de jalar, dónde empujar, dónde dejar de empujar. Conociendo estas partes, la vida se vuelve mucho más sencilla. ¿Va a seguir siendo difícil? Sí, vas a tener años de formación de hacer esto, del trabajo constante, trabajo, para que tu yo del futuro, que probablemente va a seguir trabajando porque le agarras gusto, cuando haces las cosas desde acá y cuando entiendes que estás forjando tu sueño y vives por él, las haces con gusto. Pero le vas a quitar un montón de problemas pendejos a tu yo del futuro, haciendo lo que tienes que hacer hoy, aunque duela, eliminando a la gente que te lastima de tu vida hoy.
a la gente que te hace sentir menos hoy. ¿Va a doler? Sí. Es que la amo, te pone el cuerno. Ya te lo puso 5 veces, ¿entiende? No es ahí, no te ama. Aunque tú la ames, no te ama. Y así con todo. Hay amistades tóxicas, hay padres tóxicos. Y ya vamos a ir moviendo este tema de tóxico. ¿Qué es tóxico? Que no respeten tus límites, que te falten al respeto, que se burlen de ti. No es normal ser el puerquito de tu círculo de amigos. No es normal. No es normal que se burlen de ti. No es normal que seas el pendejo del grupo. No es normal que seas el tapete, ¿entiende? No es normal, vales un chingo. Tienes todo para salir adelante. Tienes todo para ser feliz. Cuida tus entornos, cuida de ti. Quiérete tú y respétate tú. El camino a quererte comienza haciendo las cosas. Cuando haces ejercicio todos los días, ves la proyección en tu cuerpo en el espejo y ves el valor que tienes porque te está costando. Cuidamos lo que nos cuesta. Lo regalado nos vale madre. Entiendan eso, es bien importante y es fundamental. No se regalen. No se regalen en ningún lado. Porque ese es justo el tema. Se regalan y luego desde el lado víctima se sienten mal porque se regalaron y no los valoraron. Pues no mames. No mames. La gente valora lo que le cuesta. Cuéstale a la gente. No económicamente. Neta, no económicamente. Cuéstale a la gente esfuerzo. Atención. Cuéstale a la gente que inviertan en ti, pero que realmente inviertan en ti. Que sepan que cuando están contigo se requiere toda una serie de cosas. No faltarte el respeto es una básica. No insultarte. No burlarse de lo que haces. De tu trabajo. De lo que estudias. Una cosa es la carrilla y el cotorreo. Yo tengo carrilla y cotorreo con mis compas. Y sí, los chistes del abogado y todo. Tú sabes que es personal. Tú sí sabes distinguir cuando es personal. Tú sabes quién de tu círculo de amigos ya se le cargó mucho la mano. Pon límites y si no entiende, a la chingada. No es de a huevo. No es de huevo. ¿Te va a doler? Sí. Es una amistad de muchos años, pues los que es permitido. Hay que entender que las cosas tienen que ser recíprocas. Y aunque no se regresen de la misma forma, dinero no siempre se regresa dinero. Pero sí tiene que haber un equilibrio y sí tienes que sentir paz. Es eso, es la búsqueda de la paz. Nadie quiere llegar a su casa a una guerra. Ya vienes cansado de afuera, de trabajar, de estudiar, de hacer un montón de cosas para llegar a pleitos, para llegar a gritos. Cuida tu paz. La meditación te va a ayudar con eso. La meditación va a equilibrar tu mente, va a bajar los niveles de ansiedad. El dejar de estar en redes sociales todo el tiempo va a bajar tu nivel de ansiedad. El ver contenido de valor. El dejar de vivir en la fantasía, en las películas, en que va a llegar un príncipe y te va a salvar. No va a pasar. No va a pasar. Asúmelo. Te salvas tú. La regla en todos los aviones cada que te subes es sálvate tú primero. ¿No hemos entendido? Aunque tengas a un menor. Primero tú. Primero tú. Primero tú. Siempre es primero tú. Porque cuando tú te regalas, vas a vivir una vida de siempre empezar de cero. Porque lo poco que tienes con el trabajo que haces, lo regalas. Porque trabajas 3 meses, un chingo, generas dinero, conoces a una morra y dices, ay, sí, mi vida, mi amor, y le dan todo. Porque es más común en hombres. Las morras lo hacen desde otro lado. El güey que tiene varo y un carrazo, ya de ahí ya le entregas tu corazón, tu virginidad y todo, en 2 semanas se hace lo que tiene que hacer y se larga. No es así. El sistema está mal, el sistema está roto.
Pero al sistema le gusta que tú creas que vives en una burbuja rosa porque vives deprimido, porque no lo logras. Y al tú vivir deprimido, eres perfectamente manipulable. Al estar siempre en esa búsqueda de la felicidad y hacer todo lo que las películas... Hay que entender que las películas las hacen personas. Personas con intereses, que controlan masas. Cuando entendemos esto, vemos el mundo diferente. Y entendemos que inventar una historia es fácil. Es fácil. Vamos a inventar la historia del vato que se saca la lotería de la nada. Y hay un chingo de gente esperando ganarse la lotería. Esperando que la vida se le solucione de un día para otro. No va a pasar, te vas a deprimir y un día vas a despertar con 50 años, una esposa que te está corriendo de tu casa porque no hiciste nada en todo el tiempo. Y te vas a sacar de onda y vas a decir en qué momento pasó. En el momento que te descuidaste. En el momento que dejaste de ver por ti. Sí, aún teniendo esposa o esposo e hijos e hijas, primero eres tú. Primero eres tú. Si tú no estás bien, no vas a poder estar bien para nadie. Y ese es el pedo. Trabajan un rato en sí mismos, mejoran en autoestima, mejoramos. Yo también yo sé esto porque yo ya pasé por esto. Yo ya pasé por todo lo que estoy hablando. Todo lo que voy a hablar son cosas que ya viví. Yo también me regalé. Yo también fui la pendeja de la bolita. Yo tampoco sabía poner límites. Yo también estaba entregada a la vida de la pulsión. En el alcoholismo. Por el estrés que vivía, tomaba todos los días. Todos los días tomaba. Tengo 15 meses sin tomar. Y me ha costado y me cuesta cada día. Pero es por el bien mayor. Si yo cuido de mí, puedo cuidar de mi entorno. Si yo cuido de mí, puedo cuidar de los míos. Es mi obligación. Porque tengo 2 perros, para empezar. Yo tomé la responsabilidad de 2 seres vivos. Mi responsabilidad es estar bien yo, porque ya tengo otras 2 responsabilidades. Porque es eso, las vidas son vidas. Son una responsabilidad si tú las tienes a cargo. No tomen eso a la ligera. Neta, no tomen eso a la ligera. Que tú sientas que tu vida no vale no te da el derecho de menosvalorizar otras vidas. No tomes responsabilidades entonces. Si eres inestable, no tomes responsabilidades. Trabaja en tu estabilidad primero. Haz lo que tienes que hacer primero. Complétate tú primero. No te juntes con alguien para que te solucione la vida. No te la va a solucionar, te la vas a enredar más. E igual vas a acabar solo, igual vas a acabar sola. O en una relación de la que ya no sabes cómo salir. Porque te encanta tener razón, porque me encanta tener razón con que yo no me equivoco. ¿Cómo me pude haber equivocado eligiendo a la pareja? No se puede, yo no me equivoco. Y de ahí sigues años y años sabiendo que no, desde el inicio sabías que no. Tu peor es nada, me tengo que casar, ahí está. Ahí tengo ahí tengo esta. ¿Para qué? ¿Para qué te arruinas la vida y se la arruinas a alguien de paso? Y luego a veces con hijos. ¿Para qué? Por no estar solo, asume. Estadísticamente y la realidad, la mayoría de las personas van a estar solas. Los divorcios crecen día con día y no, un contrato no va a hacer que te ame toda la vida. Aunque lo pongas a firmar, aunque la pongas a firmar, no te va a amar toda la vida. De hecho, estadísticamente duran como ya 2 años los matrimonios. Ya no duran ni siquiera. Ya no. Ya ahorita es un trámite y es un negocio. Y ni para los que casan. El negocio es para el divorcio. ¿Quién se queda el varo? ¿Quién acaba manteniendo a quién? Por eso es importante esta información. Para que no acabes relacionándote con personas que solo te están manipulando, que solo te quieren sacar los recursos, que solo tienen un interés que no eres tú, que no es tu mejora, que no es verte bien, que se van a ver siempre primero.
Estar en pareja es una colaboración, va de los dos lados. Los dos damos parejo, no damos lo mismo, pero damos parejo. Tú en lo tuyo, yo en lo mío. Y eso es un acuerdo y se hace hablando. Es más, si tú no tienes el valor todavía de tener conversaciones difíciles con tu pareja, no tengas pareja. No tengas pareja. Si no puedes confrontar, no tengas pareja. Te van a hacer pendejo. Si no eres capaz de decir, oye, no me gusta que me pongan el cuerno. Oye, no me gusta que te estés hablando con todos los cabrones o todas las cabronas del antro mientras yo estoy aquí al lado. Si no tienes el valor para decir eso, no tengas pareja. Porque luego vas a sufrir porque te lo hacen. Y luego eres la víctima del mundo y eres la víctima de tu pareja. No la elegiste bien. Cámbiala. Cámbiala. Y no porque la gente sea desechable, porque tenemos que aprender a soltar. Desapegarnos. Es que me iba a casar, ni modo. Ni modo. Si demostró en el proceso que no, aunque pagaras la boda, pagar la boda no te va a dar un buen matrimonio. Entonces la renuncia de hoy tiene que ver con eso. Yo hoy renuncié a ese sistema. Yo hoy renuncié a ese mundo color de rosa. A esta idea de que las cosas se van a solucionar mágicamente un día. Simbólicamente hoy fue con otra utopía que traía con ese trabajo. Renuncié hoy. Y decidí ir por lo que me preparé. Para esto llevo 2 años, pero toda la vida me he preparado para esto. Es mi meta de vida, es mi misión de vida. No necesariamente en este framework de videos, puede ser otro, pero yo sé que yo vengo a hacer un bien al mundo y realmente yo considero esa debería ser de todos. Venimos a evolucionar, a aportar a la humanidad y tenemos un muy buen rato nomás peleándonos entre nosotros y en una involución. Con los cuchillos arriba, nomás viendo cómo manipulamos, qué le sacamos al otro. ¡Ya! ¡Ya! ¿No están cansados? ¿No están hartos? Yo estoy harta. Yo ya me harté. Yo estoy hasta la madre de que los índices de suicidio sigan subiendo. Yo estoy hasta la madre de toda la violencia que hay en mi entorno. Yo estoy hasta la madre de la irresponsabilidad, de todo un sistema de irresponsabilidad que nos venden y lo compramos y lo consumimos. Hay marcas que se sostienen de tu miseria, diseñadas para fomentar tu miseria. Y ahí estás. Cuando tú aceptas que el dolor no es algo que vas a poder evitar, hay una liberación. Hay un proceso de duelo, sí, yo lo tuve. Cuando yo me di cuenta que la vida era una serie de eventos complejos que no todos me iban a hacer sentir bien y que eso no significaba que tenía que responder a mi pulsión inmediata, a mis ganas de hacer algo que me hiciera sentir bien, como ir a tomar, como irme a coger a cualquier persona y valiéndome madre. Cuando entendí eso, cambió el framework. Cambia. Lo ves desde otro lugar, lo ves desde otro espacio, porque lo asumes. El dolor se vuelve un chaleco de peso con el que vas a hacer las cosas todos los días. No se va a ir el dolor. El objetivo de este canal no es curar el dolor. Eventualmente, cuando seamos una sociedad responsable, cuando seamos una sociedad funcional, empática, amorosa, congruente, cuando seamos esa sociedad, van a bajar un chingo de dolores innecesarios. Como la pérdida de seres queridos que se mueren porque se suicidan. Porque no se sienten aptos en este mundo. Porque en este mundo no hay nada más peligroso que un hombre quebrado y solo, sin dinero y solo. Un hombre joven
solo y sin dinero es un peligro. Para sí mismo y para otros. Es la base, es de lo más bajo socialmente. Y cada vez hay más hombres deprimidos. ¿Por qué? Y cada vez hay más mujeres deprimidas. ¿Por qué? Porque las mujeres quieren llenar estándares que ven en redes que nunca van a llenar. Porque coexisten en ambientes que duelen y no tuvimos esta enseñanza de quiérete, valórate, pon límites. A muchas personas no nos enseñaron. Aprendimos afuera en la calle y a putazos. Y medio aprendimos una vaga respuesta a estas situaciones. Por el miedo a estar solos. Porque la poca aprobación que tengo la tengo de personas que tal vez no me tratan tan bien, pero están. No, mejor solo, mejor sola. Créeme, esa fue mi base de los últimos meses. Si no me den, no me quites. Si no me vas a dar, no me quites. Es el punto del solo. El punto del solo es decir, construyo más yo solita. Yo solita puedo. Yo solita lo voy a hacer. Y lo haces. Y vas generando ese valor. Y vas creando ese valor. Y se construye día a día. Y créeme que hay un punto que cuando lo llevas construyendo, ya incluso lo meditas y no lo ves mal. Yo este año decidí eso. No tengo interés en tener pareja. No lo busco. No me interesa. Porque mi enfoque está en otro lado. Y porque me está costando un montón construir todo esto para alguien que estadísticamente no va a ser responsable, no va a ser congruente, no se va a hacer cargo. Va a creer que el mundo le debe algo. Y lo va a tronar. O lo va a querer tronar. Pendeja, yo sí lo permito. No. ¿Para qué? Bien innecesario. Entonces, asumiendo el dolor, comenzamos a ver la belleza de la vida. Nos dejamos de pelear con él. Dejamos de resistirlo y dejamos que fluya. Eventualmente va a fluir. Y tal vez mañana pase algo que también te duela. Así es. Hay que hacer ese callo emocional. Hay que hacer esa fortaleza mental. Hay que saber qué cosa es nuestro problema y qué cosa no es nuestro problema. En qué meternos y en qué no. Es algo bien importante. Dejar de estar en relaciones de poder, de juegos de poder. Son colaboraciones. Todas nuestras relaciones son colaborativas, incluso con tus papás. Tus papás tampoco tienen por qué jugar un juego de poder contigo. Es una colaboración. Y es poner los límites. Y respetar el límite. Y si se rompe el límite, aunque te duela, a la chingada. Te va a doler, sí. Te va a doler un chingo. Y la meditación te va a ayudar con la ansiedad. De estar pensando en, y si hubiera, y si le digo, y si me habla, y si yo voy. No. Y si le mueves va a ser peor. Porque ahora aparte de tapete eres incongruente. Eres incongruente, te pones un límite y no lo respetas. En esta vida, tu palabra es tu carta de presentación. Cuando ya tengas esa práctica, un día vas a agradecer ya mandar a la chingada cuando ves que no. Lo vas a practicar, va a mejorar y va a ser cada vez más rápido. Ya vas a conocer a alguien y te va a decir, ay, es que mi ex me sigue hablando. Bye. Bye. No, gracias. O vas a llegar a tu casa y ya no vas a permitir que te griten. Aunque sea tu mamá.
Se trata de eso, enseñar a las personas a tratarnos. Y para eso tenemos que tratarnos bien nosotros. Hay que aprender cómo quiero que me traten. Y qué mensaje le doy al mundo de cómo me pueden tratar. Porque yo puedo decir, ay, a mí me gusta y me encanta que me traten bien. Pero si te pones de tapete, estás diciéndole al mundo que te pise. Y te va a pisar. Te va a pisar. Para eso te estás poniendo, para que te pisen. No llores después de porque te pisaron. No es así. Esa es la responsabilidad, hacerte cargo. Dejar de andar llorando porque las cosas te pasan. Sí hay cosas fuera de tu control. El punto máximo es cuando entiendes que todo está en tu control, que realmente generas las situaciones para aprender de ellas. Más adelante veremos ejemplos de esto, de cómo generas estas situaciones y cómo sacar el provecho para aprender de ellas. Porque se puede. Porque todo lo que ocurre en tu entorno es para que aprendas. Y si no, repites. Es como la escuela. Reprobaste, repites. Reprobaste, repites. Reprobaste el examen del amor propio, repites. Reprobaste el límite de que te cuerneen, repites. Y la siguiente te va a volver a cuernear. Si no lo trabajas, si no te valoras, si no comienzas a darle un lugar a cada cosa y cada cosa en su lugar. Y se trata de eso, de ser la mejor versión de ti, de trabajar por esa versión, de encontrar que el valor está en ti. No está en unos likes, no está en que te digan qué bonito culo, no está en tu valor no está en tu cuerpo, tu valor no está... Mis perros. Tu valor no está en tu sexualización, no está en que te sexualices, ni en lo económico. Sí hay un punto donde si trabajas, la remuneración económica es una respuesta a tu valor por el trabajo que das. Pero hay que saber en qué relaciones, las laborales sí, meter el dinero y en dónde no. Porque cuando un jefe te paga, te exige. Si tú en otro ámbito de tu vida, digamos una relación, pones un precio mensual, estás prestando un servicio. Y ahí cambia el framework. No es una relación, es una negociación. Y es bien importante entender esto. Bien importante. Porque hay mucha gente allá afuera que cuando compra se siente con el poder. Todos hemos tenido jefes explotadores. Que con 3 pesos ya quieren que hagas el Cirque du Soleil completo. Imagínate a alguien que te está pagando por otra cosa. ¿Dónde va a querer el Cirque du Soleil? Hay que evitar esos problemas. No hay que entrar en esos frameworks. No hay que arriesgarnos a esos frameworks. La respuesta a la vida, lo siento, no es fácil, pero la respuesta es trabajo duro y constante y firme. Y cuidar de ti, y amarte y cuidarte y respetarte y poner tus límites. No es fácil. Este camino no es para la gente huevona. Este camino no es para la gente que cree que va a llegar un príncipe o una princesa a salvarles la pinche vida. No. Este camino es de valientes. Este camino es de quien se atreve. Este camino es de quien ya lo hizo, medio no sabía por qué no jaló, pero ya ahorita está medio entendiendo. Este camino es ese. Y tú decides hasta cuándo te haces pendejo. Saber conlleva responsabilidad. Saber las cosas, escuchar las cosas. No puedes desescuchar. Va a quedarse ahí guardado. Tal vez hoy no, tal vez hoy me mandes a la chingada y digas, no, a mí sí me va a llegar mi príncipe que me va a solucionar la vida. Igual en 10 años. En 10 años checas y todavía están los videos. Y dices, no manches. Oh, sorpresa. El Brian me embarazó y me dejó. No lo vi venir.
Y es eso, muy, muy en el fondo nosotros vemos venir las cosas. Sabemos cuando está excediendo, sabemos cuando hay algo que te dice aquí no, así no, esto no. Sabemos. Y es importante trabajar desde ahí. Es importante hacer las cosas desde este lugar. Y es importantísimo renunciar a este sistema. Es importantísimo renunciar a este sistema del placer inmediato que solo hace gente rica más rica. Porque eso es lo que hace. Tú te deprimes, tomas. Te drogas. Te vas de antro. Buscar el placer inmediato. Te acuestas con quién sabe quién. No le das valor sexual. No te das un valor sexual. Tu sexualidad vale un chingo. Cuídala. Neta, si tuvieran idea de todo lo que se transmite en una relación sexual, no se andarían acostando con cualquier persona. Compartes un chingo de cosas que te las estás pasando por el arco del triunfo por una calentura. Quita tú el riesgo de embarazo y de enfermedades, que te está valiendo madre. Estás compartiendo energía, estás compartiendo algo que es sagrado en ti. Y no lo ves así. Tú no lo ves como algo sagrado. Tú no lo ves. Tú lo ves a veces hasta como moneda de cambio. O algo para manipular. Me das esto, te doy sexo. Te portas como quiero, te doy sexo. No te portas como quiero, no hay sexo. No. No sitúes. No te bajes el valor por piedad, no te bajes el valor a ese nivel. Topan esta sensación cuando vas de antro, te pones hasta la madre, te besaste con quién sabe quién, hiciste todo tu desmadre. Y al día siguiente te despiertas y medio entre van cayendo los flashazos, nada más sientes acá como un hueco. Acá, así como un... Y al día siguiente es lo mismo. Vuelves a hacerlo. Porque otra raya más al tigre. Porque es más fácil escarbar hacia abajo que salir del hoyo. Yo lo sé. Yo estuve ahí. Yo estuve en el hoyo. Yo he salido por años de ese hoyo. Por un sinfín de cosas. Y por eso es importante asumir que la vida viene con dolor. Por lógica. Vamos a perder gente. Y eso duele. Hay un punto y hay una sensibilidad que ya creas, o personas que son muy sensibles me darán la razón. Cuando eres una persona muy sensible a tu entorno, sientes todo. Yo, por ejemplo, no puedo estar en lugares con mucha gente porque soy muy sensible a todo y que es como si se me apachurrara el cerebro y como que me da ansiedad horrible. Estoy trabajando en eso, pero antes me gustaba ir a conciertos masivos, a la fila, cosas así. Ya no puedo. Esa parte ya no me lo permite. Entonces, hoy es la renuncia. Hoy es mi renuncia. Y hoy te estoy invitando a que sea la tuya. Te estoy ofreciendo que lo hagamos en colectivo para que sea más fácil. Estar acompañado en el camino es más fácil. Yo sé que hay un chingo de gente allá afuera con estas frustraciones, con estas ansiedades. Atorado en relaciones que no funcionan, en trabajos que no los hacen felices, que solo los frustran.
escuchando todos los días el mundo diciendo no vales, no eres suficiente, no vales, no eres suficiente. Yo lo sé, lo veo, lo escucho de mi gente cercana. Últimamente aumentó el número de llamadas de amigos míos diciéndome ya no puedo, ya. Y me duele. Y este es mi llamado a la acción, a mi acción. Esta es mi parte de responsabilidad social, porque yo ya estoy hasta la madre. Yo ya estoy hasta la madre de un sistema que solo hace sentir a los hombres menos valiosos e insuficientes. Y a las mujeres que les ponen unos pinches esquemas inalcanzables y si no los llegas no vales. Y ahí están haciéndose daño y arriesgándose en pendejada y media por likes. Por pertenecer. O juntándose con el primero que se les atraviesa, nomás porque ya se les fue el tren. Porque sienten, piensan. Chingo de conocidas mamás solteras porque creyeron en la palabra de un cabrón incongruente, irresponsable, porque no tenían las herramientas para verlo, o lo vieron y les valió madre, porque pasa, y hay casos, sí hay casos de morras que les vale madre quién sea el papá por tener el sueño de ser madres. De eso vamos a hablar, de todas estas situaciones que yo veo que existen, que como socióloga entiendo y proceso, porque el problema es que queremos solucionar la vida con el aprendizaje del siglo pasado. La sociedad está cambiando en chinga. De mi generación a la generación de abajo, yo estoy estudiando para entender. Porque de mi generación ya a la generación de abajo es completamente diferente. Con nosotros era de nosotros a nuestros papás. Ahí por ahí los primos de 5, 10 años arriba, 5, 8, nos agarraban la onda. Ahorita ya no. Ahorita ya no. Ya no está así. Y para las nuevas generaciones es cada vez más difícil esto. Cada vez la vida es más cara, cada vez los papás están menos en casa. Cada vez tienen menos herramientas para enfrentar al mundo. Esto no se enseña en las escuelas. No se enseña. Debería de enseñarse. Debería de llevarse a cabo. Pero no se hace. Y al no hacerse son generaciones virtuales. Donde el valor aparente, el valor social que tenemos en redes es irreal. Chavitas de 15 con 2,000 seguidores. Porque suben fotos en la playa. Y el chavito de 16 que quiere salir con ella. No, esa morra tiene 300 mensajes donde le dicen mi reina, mi preciosa, mi todo. Tiene a gente de 30, 40 años tirándole el pedo. No tienes oportunidad, carnal, no la tienes. Y esa es la bronca. Que el ser humano funciona en un sistema de ver el resultado. Si no hay resultado, nos frustramos. ¿Cuánto tardamos? Es la parte de este proceso. El tardar cada vez menos en desechar y a la chingada lo que sigue. Pero hay mucha gente que sí se queda pensando que va a cambiar la situación. No va a cambiar. La gente no cambia. La gente se puede transformar y aprender. Pero ¿sabes lo que requiere? Ya lo dije aquí. Requiere un chingo. Chingo de gente va a escuchar esto y va a seguir tragándose a los chetos y me va a mandar al quiote. Van a decir, me caso con un rico que me arregle la vida. No te va a hacer feliz.
Te estoy enseñando cómo llenar el agujero que vas a tener toda la vida y que nadie te dijo cómo llenar. Se llena contigo, lo llenas tú, es tuyo, es tu espacio. Ese hueco que sientes es tuyo, por eso nadie lo llena. Porque no se puede llenar con nada más, se llena con tu trabajo, con tu esfuerzo, con ver tus resultados, con el orgullo de lo que haces. Es algo primal, es algo evolutivo, es algo, tiene que ver con el propósito como especie, tiene que ver con la evolución, tiene que ver con mi aporte al mundo. Si no haces nada, no aportas nada. Y si no haces nada, estás quitando. El que no da está quitando. El que no da en el mundo está quitando del espacio. Y nuestra responsabilidad es levantar al que está echado. Vámonos. Vámonos a correr. Vámonos a hacer ejercicio. Vámonos a que te dé el aire. Así lo hicieron conmigo. Yo he estado en unas depresiones. Señoras depresiones. Cuando falleció mi hermano chico, cuando se suicidó mi hermano chico, ese es el término correcto. Cuando se suicidó mi hermano chico, yo estuve 1 año en depresión. Me llegaban a dar de comer en la boca. Y yo vi la depresión de él también. Es horrible. Como familiar es horrible no saber qué hacer. Y como persona en la cama entiendes cuando estaba en depresión el otro. Dices, ah, cabrón. Es una ventana que ves y te encapsula. Por eso el llamado a la acción, por eso es hacer algo. Por eso es mínimo una lagartija, pero algo. Porque eso te va a dar un sentido de valor. Es como estos videos de tiende tu cama en la mañana. No es la misma sensación llegar a tu cama después de un largo día y verla tendida a ver el desmadre en tu cuarto. Limpia tu cuarto, limpia tus cosas, hazte cargo de tu entorno, quiere tu entorno. La vida que tienes es el reflejo del trabajo que has hecho. ¿Estás feliz con tu vida? Felicidades. ¿No estás feliz con tu vida? Chíngale. Y te va a costar y va a ser un rato. Y toda la vida te va a costar. Para que ni pienses que en 5 años vas a descansar. Nel, en 5 años se te va a exigir más. Pero ya hay una inercia. Pero ya es desde otro lugar. Pero ya estás quitando un chingo de pedos innecesarios. Te lo juro que cuando sacas a las personas que te quitan, a la gente manipuladora, a las personas que no respetan tus límites, los trabajos que no te hacen sentir bien, que no sientas que evolucionas, que creces, que no hay un incentivo o que no sientes que aportas al mundo, cambia. Cambia la perspectiva, pero cuesta. Salir de la zona de confort cuesta, pero es necesario, es evolutivo hacer eso. Antes no nos podíamos quedar en un espacio, éramos nómadas por eso, porque había que movernos a buscar el agua, a buscar la comida. Es lo mismo ahorita, solo buscamos otras cosas. Por eso es importante tener una meta y una misión de vida. Esa es la pauta para tu camino. Mi camino no es el mismo que el tuyo. Somos diferentes. Crecimos en contextos diferentes. Tenemos aficiones, habilidades diferentes. Y hay que valorar las que tenemos y explotarlas y sacarlas adelante. Nos cuesta mucho darle valor a lo que sabemos. Mejorarlo. Es esto, es todos los días la batalla es contigo. Todos los días la batalla es contigo. Contra tu pulsión, contra el impulso, contra hacer lo que debo versus hacer lo que quisiera. Con levantarte temprano, con hacer ejercicio, con meditar, con tu mente para meditar. Al rato que empiecen a meditar me van a empezar a decir un chingo. Yo sé y está cabrón. Concentrarse está cabrón. Pero es eso. Ese es el entrenamiento de tu mente. Eso te va a servir un chingo para la ansiedad. Tener pilares de vida. Espacios recreativos, tiempo para tus amigos, tiempo para tu familia. No perderte en una pareja. No darle todo el tiempo a una pareja. No es sano. Neta, no es sano. Lo vimos en el COVID. No estamos diseñados para estar así.
No estamos diseñados para eso. Estamos diseñados para diversificar. Estamos diseñados para aportar, para salir, para expandir. Familia, amigos, trabajo, es un equilibrio de todo. Y al inicio va a haber cosas que se van a caer, es normal. Mañana lo vuelves a intentar, mañana lo vas a volver a hacer. Va a haber días difíciles, sí. Va a haber días bien cabrones. Entre más expandas la zona de confort, más vas a entenderte a ti mismo, vas a entender tus miedos, vas a entender por qué no te valoras, dónde falta empujar, dónde falta equilibrar, dónde falta estudiar. Muchas de tus inseguridades vienen de tu pasividad. Vienen de tu pasividad, de no hacer nada. Cuando yo era niña era muy buena para el básquetbol. Y como era buena y el equipo era malo, no iba a los entrenamientos porque decía, pues yo soy mejor. ¿Para qué? Yo no tengo que entrenar, yo ya sé jugar, yo nomás llego y parto madre, soy la mejor jugadora del equipo. Y en el primer partido no me metió el entrenador, porque no iba a los entrenamientos. Y cuando vi al equipo jugar, vi que habían mejorado. Y si yo me sentía acá, vi que ya traían de acá, ya traían el nivel acá. Y sí dije, ay, si en un mes de no entrenar mejoraron tanto, ¿cuánto van a mejorar en 2? Aunque te creas bien vergas y bien chingón, si no le talachas ni le chingas diario, no sirve de nada. De nada, aunque nacieras con las habilidades y el talento, no sirve. Neta, no sirve. Tienes que hacerlo, tienes que darle, tienes que entrenar, tienes que capacitarte, tienes que estudiar, tienes que hacer un chingo de cosas antes de andar preocupándote por con quién te vas a casar. Tienes que ser un ser humano y un adulto independiente antes de preocuparte por tener novio o por tener novia. ¿Entiendes eso? Tienes que estar completo tú. Porque ahí es donde vas a ser más vulnerable. En la pareja. Tu parte más vulnerable va a ser ahí. Si no estás entrenado y capacitado y te amas y sabes tener límites, te van a partir tu madre. Como me la partieron a mí. Como dejé que me la partieran a mí. Como yo me dejé usar. Como yo me dejé manipular. Como yo no puse límites. Entonces, vamos a partir de ahí. Y cada semana vamos a estar hablando de estos temas. Y vamos a escuchar qué es lo que está pasando allá afuera. ¿Cuáles son las problemáticas allá afuera? En mi generación, en generaciones arriba, en generaciones abajo. Vamos a nutrirnos de la experiencia de un conjunto, de una comunidad. En comunidad vamos a crecer, en comunidad vamos a apoyarnos y en comunidad vamos a salir adelante. Entre más personas estemos en este camino, más difícil va a ser caernos. Va a haber alguien que me escuche, va a haber alguien que me entienda. Va a haber alguien que ya lo vivió. Y va a ser más fácil. La corriente allá afuera está cabrona. Te tumba, está difícil, está doloroso. Por eso regresas con tu ex. Porque sales, te asomas 2, 3 y está de la chingada lo de allá afuera. Y dices, bueno, mi peor es nada. Por eso regresas con amistades que no aportan. Por eso regresas a lugares que no aportan. Porque crees que no hay nada mejor afuera. Vamos arreglando eso. Vámonos mejorando todos. Todas. Vamos mejorando. Para que haya variedad. Para que ya no nos estemos quejando. Para que haya hombres de valor de verdad, congruentes, íntegros, completos, trabajadores, centrados, que saben su papel, que valoran su masculinidad, que la honran, que la respetan, que la ejercen de una forma sana y real. Y mujeres igual,
responsables, sanas, amorosas, que saben su valor, que saben reconocer el valor en otro, que viven su feminidad desde un lugar saludable. Porque ambos mal encausados están de la chingada. Los dos. Y uno no es mejor que otro. Y ni las morras están de maravilla, ni los vatos están de maravilla. Yo convivo con los dos. Me desarrollo con los dos. Por mis líneas de trabajo convivo, y toda la vida, por mi forma de ser, convivo mucho con vatos. Y me he desarrollado un chingo de veces desde la perspectiva de vato. Y he vivido lo que los vatos viven. Y está de la chingada. Neta, estuve ahí, está horrible. Está horrible. ¿Cómo te manipulan? Está horrible. ¿Cómo te sacan cosas? Está horrible. Está horrible. Y del otro lado también. Cuando me desarrollo en mi parte mujer, en muchas cosas, en muchos ámbitos, está cabrón. Uno no es mejor que otro ni peor que otro, son diferentes. Las problemáticas de cada uno son diferentes. Las depresiones de mujeres son muy diferentes a las de vato. No son iguales. Yo he tenido depresiones de vato y he tenido depresiones de problemáticas más asociadas a los vatos, y he tenido depresiones más asociadas a problemáticas de morra. O sea, es diferente. Por eso hay que entender, hay que ser empáticos y hay que colaborar. Por eso es tan importante y esencial como especie. Hay que buscar sobrevivir, hay que buscar un equilibrio en eso. Hay que ver cuáles son estas actitudes negativas y acciones que están mal y que dañan a la sociedad y eliminarlas. Hay que saber escuchar a los demás. Hay que saber procesar lo que escuchamos. Hay que tener un criterio. Tú tienes que tener un criterio de lo que te estoy diciendo. Tú tienes que tener tu idea. Tú tienes que saber si te resuena y desde qué lugar. Es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad que si yo hablo de un tema lo investigues a ver si es cierto. Es tu responsabilidad cuestionar. No desde el drama. Responsablemente y con argumentos. Esa es tu responsabilidad. Eso es lo que te toca. En todo, no solo aquí. Allá afuera en el mundo también. Cuestiona la música que consumes. Cuestiona las películas que ves. Cuestiona lo que nos venden. Todas las marcas, todo el branding se va a mover hacia donde vaya la línea del dinero. Si empezamos a pedir contenido que sea responsable, que no sea puro valer madre y puro me voy a tomar y puro ya me dejó y pinches viejas y pinches vatos y no vale verde ninguno, si consumimos nada más eso, va a seguir habiendo eso. El famoso tema, la diferencia entre la canción de Shakira y la canción de Flowers, es un proceso de perspectiva diferente. Son diferentes etapas de duelo, sí, pero aparte hay una cuestión del me hicieron y el permití, de responsabilidad sobre la acción. Ahí está el eje. Ese es el eje central de la reactividad, de me va a hacer sentir bonito lastimar al otro. Esa es la pulsión. La pulsión te dice ve y coge. La pulsión te dice ve y toma. La pulsión te dice ve y haz lo que te haga sentir bien ahorita, aunque eso sea nocivo a la larga. Eso te dice la pulsión, no es necesariamente lo que necesitas. Cuestiona lo que te pide tu cuerpo. Instintivamente te va a pedir coger, porque es la reproducción. Estamos diseñados para reproducirnos. Las morras pasamos unos ciclos horribles de estás hormonal y sientes que quieres, ves bebés y te maltripeas y es un pedo, bien cabrón. Y sé que los vatos tienen una pulsión sexual bien cabrona, andan con jirafa, no saben dónde meterla.
son problemas, ese es justo el eje, son problemáticas diferentes. El tema es sexualidad, la vivimos diferente, la pulsión no es igual, no es igual. No, eso no justifica absolutamente nada, justo estoy de ese lado. Sí te puedes aguantar. Sí te puedes aguantar. No pasa nada si no vas y coges, no pasa nada si no te masturbas. No pasa nada. Hazlo. Controla eso. Te vas a sentir bien cuando empieces a controlar eso. Quiero ir con mis amigos, pero no he hecho ejercicio, no he hecho mi tarea, no he hecho esto. Ahí es eso. Es eso, es el equilibrar. Poco a poco. Y créanme, si empezamos a hacer esto todos de la mano, todas de la mano, vamos a tener un mundo mejor. Muchas cosas, muchas situaciones van a comenzar a acabar. Porque ahorita lo otro es mayoría, el mundo víctima es mayoría. El responsabilizar al otro y no tomar responsabilidad yo es mayoría. Es lo que abunda en la calle. Hay que cambiarlo. Hay que transformar esta sociedad. Muchos problemas parten de ahí. Muchas esencias humanas están lastimadas y por eso lastiman. No saben esta información y por eso hacen daño. No. Sitúan su valor en lugares donde no los tienen que situar, y cuando esa persona o esa cosa o ese trabajo o ese algo se va tu valor. Por eso es tan importante situar el valor en ti. Porque cuando algo pasa duele, pero no te tumba. Si tú tienes 5 pilares y se cae uno, sacan la casta los otros 4 en lo que se compone. Si tú todo lo apuestas aquí, pues todo lo que construyas se va a venir abajo. Inevitablemente, invariablemente. Es como los de Jenga. Todo el mundo sabemos que los 3 de abajo es muy pendejo dejar nomás uno. Y hay gente que lo hace por chingar. Entonces, es esta parte. Comenzar a trabajar desde este lugar. Porque sí puedes. Yo sé que puedes. Yo creo en ti. Yo creo que sí te vas a levantar mañana. Yo sé que vas a levantarte mañana. Y vas a hacer las cosas con un entendimiento diferente. Yo sé. Y aquí voy a estar en el proceso. La idea es iniciar hoy un proceso. Una comunidad para eso. Una comunidad donde esta persona que se siente sola tenga con quién hablar. Tenga algo que escuchar que le aporte. Eres valioso, eres valiosa, eres importante. Eres muy importante. No sabes lo importante que eres. No tienes ni idea. Ni idea de lo importante que eres. Y todos los días va a ser una batalla contigo, pero todos los días vas a estar más cerca. Cada acción es importante. En una vida de 200 pasos para atrás, un paso para adelante es de aplaudirse. Y vas a ser el mejor y vas a ser la mejor. Solo no vas a ser mejor que nadie. La batalla es contigo, la batalla es con tus demonios, la batalla es con tu huevonada, la batalla es con tu pulsión, la batalla es con no ceder a los placeres. Todo el tiempo el mundo te va a bombardear con que cedas, no importa, foco, sigue, es por aquí, es por aquí, es por aquí, sigue, vas bien. Aquí voy a estar, aquí vamos a estar. Y aquí vamos a empezar a entender. Vamos a entender cuando alguien nos está manipulando. Vamos a entender cuando alguien nos está usando. Vamos a entender que valemos. Vamos a entender por qué valemos. Y vamos a crecer. Lo justo ya es que ya todos tengamos las reglas del juego.
Y yo me estoy preparando un chingo para traducírtelas, para dártelas, para que ya las tengas y ya no te estén haciendo pendejo, ya no estés de tapete, ya sepas que vales, desde dónde vales y estés creando valor todos los días y lo exijas allá afuera también. Para romper este sistema podrido de generar dinero con el sufrimiento humano, con la falta de autovalía. Ya es tiempo, ya es momento. Se extendió más de lo que pensé, pero la idea es esta, más o menos esto es lo que espero estar hablando. Conforme vaya acumulando seguidores el canal, ya voy a poder hacer en vivos para escuchar también sus dudas, sus situaciones, para que lo platiquemos, para que lo desarrollemos, y cada semana va a haber un tema diferente. El tema de, bueno, no sé si esta semana, no sé si esto o la siguiente, pero el siguiente tema va a ser el valor personal. Dónde situarlo, cómo crearlo, de dónde viene y separarlo del valor social. No es lo mismo el valor que sientes al valor que proyectas y el valor que se ve. Son diferentes. Entonces hay que entenderlos para poder trabajarlos. Cada semana vamos a estar trabajando en esto. Voy a estar lo más que pueda generando contenido. Mínimo sí estoy comprometida. Tengo todo cubierto para un mes estar solo con esto. Todo al 100 con esto. Ya acomodando el proyecto que tengo como de vida. Voy a determinar qué tanto más o menos tiempo puedo dedicar a esto, pero ya está todo acomodado, ya hay un plan, van a ser varios bloques, se van a hablar de muchos temas, bueno, principalmente el contenido pues es para morras, yo soy morra, ya sé que al principio no pensaste, pero sí soy. Entonces, pero eso no limita, o sea, es general. Y yo creo que sí, mejor vamos a seguir esta línea de explicar estas diferencias, porque creo que al entender en qué soy diferente al otro, puedo empatizar más con él y con ella. Entonces, vamos tratando de calar por esa línea y si no empezamos a separar contenido. Pero esto, la idea es que te sirva en tu vida, en tu trabajo, en tu persona, en tus hobbies, en todo. Esto es para todo, es para tu vida, es para tu crecimiento, es para que ya sepas cuáles son las reglas del juego y sepas jugarlo para que dejes de estar perdiendo. Ya vas a ver el tablero completo. Sí es más largo el recorrido, pero el camino está lleno de recompensas personales, de metas que logras, de un montón de cosas muy chingonas. Sí hay un lado bueno a esto, pero sí es necesario esa renuncia, al mundo rosa, sí es necesario la renuncia a esta Matrix. Esto es un despertar. Hoy están las pastillas, azul y roja. Elige cuál. Es más cabrón el mundo sin anestesia, sí. Cuando yo dejé de tomar experimenté eso. Es más difícil, pero los beneficios son impresionantes. Es el camino. This is the way. Sí es este. Ya intenté todos. Es este. No hay otro. Entonces, pues ya está eso. Yo sigo leyendo, yo me sigo educando. Si tienen libros que les gustaría que revise, temas que les gustaría que revisemos, que platiquemos, me los ponen en los comentarios de aquí abajo. Las redes sociales ya está todo activo, ya está TikTok. Hay que trabajar en subir los números en TikTok para poder empezar a hacer en vivos, pero ya hay TikTok, hay Facebook, hay Instagram, hay todo. En todos los canales va a estar el mismo nombre y en todos inicia con el 4. El 4 no se les vaya a pasar, es que ya estaba agarrado el nombre y me aferré. Entonces estuve ahí peleando en las plataformas. Por ejemplo, en Twitter me pidió al final un guión bajo para así poder ponerlo. Entonces, nada más deme un segundo. Ok, entonces es 4 Atenea y va a ser así en todos los canales. Desde ahí vamos a empezar a trabajar.
Y pues nada, welcome, bienvenido, bienvenida al primer día de tu vida. Realmente, de entenderla. Estábamos en Cáliz. Ya sabiendo las reglas, ya es la de Adebis. Ya está el instructivo. Vamos aquí a poner el instructivo, ya es la de Adebis. Entonces, muchísimas gracias por ver hasta el final. Yo sé que estuvo largo, yo sé que es extenso, pero es complejo de explicar. No son temas sencillos de explicar y son muy delicados y hay que entenderlos. Y sí hay muchos temas en los que vamos a ampliar porque es importante comprenderlos de raíz. ¿Ok? Pues les mando un abrazo, un besote. Cuídense mucho, quiéranse mucho y hagan lo que sea mejor para ustedes. Lo que aquí en el fondo, aunque tengan el miedo, yo hoy tenía miedo. Hazlo con todo y miedo. Atrás, el miedo es niebla. No sabes lo que hay atrás realmente. ¿Ok? Y pues ya, el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Ahí nos vemos.